El día de hoy presentaremos el proyecto de matemática. Vamos a estudiar la continuidad de funciones, que es cómo analizarlas en funciones conocidas, en operaciones entre funciones, de forma lateral y en diferentes tipos de intervalos. Y al final resolveremos un ejercicio práctico para aplicar todo lo aprendido. Bien, tenemos ¿qué es la continuidad de funciones conocidas? Para empezar, recordemos qué significa que una función sea continua. De forma sencilla, una función es continua en un punto si su gráfica no se rompe, no tiene saltos ni huecos, y puedes dibujarla sin levantar el lápiz. Ahora bien, cuando trabajamos con funciones conocidas, también llamadas funciones elementales, existe una propiedad muy útil que nos ahorra mucho trabajo. Las funciones elementales son aquellas funciones básicas que estudiamos con frecuencia, como los polinomios, las funciones racionales, las raíces, el valor absoluto, las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. La propiedad fundamental es esta: todas las funciones elementales son continuas en todos los puntos de su dominio. Es decir, si un número a pertenece al dominio de la función, automáticamente se cumple que el límite cuando x tiende a es igual al valor de la función en a. Luego tenemos la continuidad de funciones conocidas. Aquí veremos el teorema. Esto se resume en un teorema, como les acabo de decir, que es muy importante, donde toda función elemental es continua en todo su dominio. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que no necesitamos analizar punto por punto con límites complicados. Solo debemos identificar qué tipo de función tenemos y recordar en qué punto deja de estar definida. Así que a continuación vamos a ver los casos más comunes. Tenemos las polinómicas y estas son continuas en todos los números reales. Luego tenemos las racionales. Estas son continuas en todos los reales excepto donde el denominador se anula. Por otro lado tenemos las raíces, en donde si n es par debe cumplirse que g de x es mayor o igual a 0. Y si n es par, es continua en todo el dominio de g de x. Y tenemos el de valor absoluto también, que es continua en todos los números reales, aunque tenga un pico en su gráfica, como podemos observar. Ahora, ya sabiendo esto, apliquemos esto al ejercicio número 8. Este ejercicio nos pide analizar la continuidad de la siguiente función en el intervalo abierto desde 0 hasta 3, como podemos observar en la imagen. Y esta función está definida por partes. Tiene dos reglas diferentes, una para valores menores que 2 y otra para valores mayores o iguales a 2. El punto donde cambia la regla es en x igual a 2. Y aquí vamos a aplicar el método de funciones conocidas para analizar la continuidad en cada tramo. Primero tenemos el tramo número 1, donde vamos a considerar los valores de x que están entre 0 y 2, y sin incluir al 2. En este tramo, la función se define como f de x igual a valor absoluto, es decir, el valor absoluto de x. ¿Y qué decía el ejemplo del valor absoluto? Nos decía que la función del valor absoluto es una función elemental conocida y que es continua en todos los números reales. Por lo tanto, en todo el intervalo abierto, desde 0 hasta 2, la función es continua. Luego tenemos el tramo número 2, donde vamos a analizar los valores de x que están entre 2 y 3, sin incluir al 2. Y en este tramo, la función se define como f de x igual a 2x más 1, que es una función polinómica de primer grado, es decir, que es una recta. Y según lo que ya habíamos visto anteriormente,
Decíamos que todas las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales. Por lo tanto, en todo el intervalo abierto desde 2 hasta 3, la función también es continua. Ahora lo que falta es analizar qué pasa en x igual a 2, que es donde la función cambia de regla. Aquí el método de funciones conocida ya no se aplica automáticamente porque es en un punto de frontera. Y este análisis le corresponde a la siguiente compañera. Me corresponde hablar acerca de la continuidad en operaciones y su desarrollo en la composición. Un estudio formal de la preservación de la continuidad matemática bajo transformaciones analíticas básicas, siendo fundamentado en la literatura clásica de escritores de Stewart, Lerson y Thomas, entre otros. Este documento quiere explicar de forma analítica, real y en el cálculo diferencial los saberes matemáticos esenciales, dominio real del conjunto de todos los valores reales, los cuales tenga de correspondencia de una función matemática. Está perfectamente definida. Límite. La noción rigurosa de aproximación lateral y bilateral de los valores que toma una función cuando su variable independiente se acerca a un valor central. Intuito gráfico. El lápiz recorre la curva analítica sin experimentar saltos abruptos ni agujeros lógicos. Eso quiere decir que a la hora de graficar su recta no tendrá ningún salto, ningún hueco, como lo explicaba anteriormente el docente. Operación algebraica y preservación. Operación, notación, garantía de continuidad y el estado de verificación. Veremos la suma, función de g más la función de g, función de f más la función de g de x continua si f y g lo son. Esta, la función de f menos la función de g de x continua en lo mismo. Y así mismo simultáneamente como la función compuesta de g compuesta de g de x igual el múltiplo escalar que representa acá el número real en por f función de f de x. Definición formal de continuidad. 3 condiciones de Cauchy. Es asegurar que una función variable de f es rigurosamente continua en un punto específico. C. Se deben cumplir simultáneamente las siguientes premisas. F de C definida de f de C está estrictamente definida en el dominio de la función. Límite bilateral. Existe en el punto evaluado. Coincide el valor límite con la evaluación discreta de la función. Ecuación unificada. Resume de forma elegante las 3 condiciones previas en una sola igualdad fundamental. Ejemplo, límite x llegado a c, la f de x es igual a f de c. Si alguna de estas condiciones lógicas falla, la función se determina inmediatamente como una función discontinua en el punto analizado. Característica: la ausencia de interrupciones. Esa curva geométrica de la función no presenta saltos abruptos, huecos, puntos vacíos, ni comportamiento asintótico infinito local. Comportamiento predecible, estabilidad del contorno analítico en todo su dominio de definición, permitiéndonos la aproximación de ambos extremos con que converjan al mismo valor físico. Preservación bajo operaciones. Es la propiedad de continuidad que es sumamente robusta bajo el álgebra elemental y la transformación escalar. La operación cociente de funciones. Teorema del cociente. Ese teorema se resume en esta ecuación y se lo vamos a leer para que lo puedan comprender. La razón entre dos funciones algebraicas es un caso que requiere especial rigor analítico, prediciendo puntos críticos de fe estructural, como lo podemos ver en este ejemplo. F sobre g de x, eso es igual a la función de f de x sobre la función de f, la de g de x. Función resultante conservando la continuidad en su punto de evaluación siempre y cuando cumple las mismas condiciones iniciales individuales. La restricción crítica aquí nos dice de forma análoga que de los límites que se impone una restricción inquebrantable. La función de g de x es igual, no tiene una cercanía al valor de cero. ¿Por qué?
porque ese puede ser un número positivo y este un número negativo. Al utilizar los intervalos, prácticamente podría decirse menor. Si el valor de la función en el denominador tiende a cero, se anula la continuidad. Nuestro ejercicio nos dice lo siguiente: f de c, eso está a entender en lo siguiente que les voy a explicar. Aplicando lo anterior aprendido, tenemos que identificar primeramente cuál es la incógnita de la x. Podemos ver f de x y es como un sistema de ecuaciones, pero en este caso no lo es, sino que es como unas funciones que tenemos que operar. Valor absoluto de x sobre la función de 2x más 1. Al sustituirlo nos da 2 por 2, 2 y más 1, 5. Entonces la función de f de 2 es igual a 5. El límite al operarlo de forma negativa en ambos extremos, izquierdo y derecho, al seguirlo operando de forma continua nos va a dar que el valor absoluto es 2. Antes lo que decíamos que era el valor absoluto de x, ahora es el valor absoluto de 2. Porque lo podemos encontrar en ambos extremos. Al operarlo nos da 2. Ahora en forma positiva aplicamos lo mismo. 2x más 1, eso es sustituyendo el 2. 2 por 2 más 1, eso da 4 más 1, 5. Al encontrar la ecuación que estamos operando el lado negativo, que es el izquierdo, y el positivo, el lado derecho, nos da una incongruencia. 2 no es similar a 5, sino que ahí está la desigualdad. A eso se le llama que es una función discontinua en x2. Haciendo la resta de 5 menos 2 da 3. Y podemos ver, continuidad formal no es simplemente la ausencia de rupturas a un gráfico tridimensional, sino la garantía de consistencia local, permite el análisis analítico. Preguntas, dudas, muchas gracias por su atención. Estaré explicando lo que es el tema de continuidad lateral. Lo que más que todo es que sirve para analizar cómo se comporta una función cuando se acerca a un punto específico, lo cual esto se puede estudiar por la izquierda o por la derecha. Primero tenemos lo que es la continuidad por la izquierda. La continuidad por la izquierda más que todo significa que la función se va acercando al punto utilizando lo que es números menores. Por ejemplo, si trabajamos con número 2, usamos números como 1.5, 1.8 y 1.9. ¿Por qué? Porque son menores que 2. Y la fórmula dice límite x a menos f de x, f de a. El signo menos no significa que vamos a restar, sino que ese signo menos significa que la función se acerca de la izquierda usando valores menores al punto. La letra f de x representa la función y f de a representa el valor de la función en ese punto. Ahora tenemos lo que es la continuidad por la derecha. La continuidad por la derecha más que todo significa que se acerca utilizando valores mayores. Por ejemplo, usamos números como 2.1, 2.01 y 2.001. ¿Por qué? Porque son mayores que 2. Y la fórmula nos dice que el límite de x a más f de x igual a f a. El signo más tampoco quiere decir que vamos a estar sumando, sino que más que todo nos indica que la función se acerca desde la derecha usando valores mayores al punto. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuál sería la importancia de la continuidad lateral? Es importante ya que esto ayuda a lo que es identificar las discontinuidades y permite comprender mejor el comportamiento de las funciones matemáticas. Y luego tenemos lo que son las características. Utiliza límites laterales. La primera característica significa que analiza la función desde ambos lados del punto. Analiza las funciones por separado. Quiere decir que estudia una parte de la función por la izquierda y la otra por la derecha. Se aplica en funciones definidas por parte.
Esto permite saber si la función sigue de manera continua o si existe un salto. Verifica si es continuidad o discontinuidad. Esas funciones cambian de expresión matemática en ciertos puntos. Ahora estaré explicando lo que es el ejercicio 8 con lo que es las funciones laterales. Entonces, la función nos dice que f de x es igual a la parte entera de x si x es menor que 2 y 2x más 1 si x es mayor o igual que 2, lo que luego aparece en 0,3. Eso significa que la función se está analizando entre 0 y 3, sin incluir el 0 ni el 3. En este ejercicio lo que estaremos analizando es el punto x igual a 2, porque en este punto cambia la función. Primero analicemos el límite por la izquierda. Por eso escribimos límite de x 2 menos f de x igual a 1. El 2 con signo menos significa que nos acercamos al número 2 usando números menores como 1.5, 1.8 y 1.9. Como todos esos números tienen como parte entera el número 1, entonces el resultado que viene a ser es 1. Después analizamos el límite por la derecha, por eso escribimos límite x2 más f de x. El signo más significa que nos acercamos al 2 utilizando números mayores. Aquí utilizamos la función 2x más 1. Entonces sustituimos el número 2. Entonces sería 2, entre paréntesis 2, más 1, que esto al sumarlo nos da 5. Por eso el límite por la derecha es igual a 5. Luego comparamos lo que son los resultados. El límite por la izquierda dio 1 y el límite por la derecha nos da 5. Como son diferentes, esto quiere decir que el límite no existe. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 2. Hoy analizaremos la continuidad de una función por partes, enfocándonos en el comportamiento de los intervalos abiertos y cerrados. Para que una función sea continua en un intervalo abierto, debe serlo en cada punto de su interior. En nuestro ejercicio tenemos el intervalo abierto de 0 a 3, dividido en dos tramos que cambian justo en el número 2. Individualmente ambos tramos son funciones continuas, por lo que nuestro único foco de atención será evaluar qué pasa exactamente en el valor de transición, que es x igual a 2. Al evaluar el punto crítico x igual a 2 mediante límites laterales, vemos que por la izquierda se aproxima a 2, pero por la derecha se aproxima a 5, al ser valores diferentes. El límite general no existe. Esto nos indica que hay una discontinuidad de salto finito en x igual a 2. Por lo tanto, aplicando la teoría de intervalos, la función no es continua en el intervalo abierto de 0 a 3 y por consecuencia tampoco lo sería si el intervalo fuera cerrado, ya que la gráfica se interrumpe justo a la mitad del recorrido. Por lo tanto, nuestro resultado se vería de esta manera. Para cerrar nuestra presentación, podemos concluir que la continuidad no es un concepto aislado, sino un engranaje perfecto en el cálculo diferencial. En primer lugar, partimos de las funciones conocidas, aquellas estructuras fundamentales que por naturaleza ya son continuas en su dominio base. Al operar con ellas, ya sea mediante suma, resta, multiplicación o la composición de funciones, la matemática nos garantiza que bajo las condiciones correctas, esa propiedad de continuidad se va a heredar y preservar. Sin embargo, el verdadero reto analítico surge cuando las funciones se dividen o se restringen. Es ahí donde la continuidad lateral se convierte en nuestra herramienta clave. Evaluar qué pasa por la izquierda y por la derecha es lo que nos permite asegurar si un trazo se une o se rompe en un punto crítico. Finalmente, al trasladar todo este conocimiento a los intervalos, logramos clasificar el comportamiento global de la función.
ya sea en un entorno abierto donde solo nos importan los puntos interiores o en entornos cerrados y semiabiertos, donde estamos obligados a auditar rigurosamente el comportamiento de las fronteras y extremos. En conclusión, dominar estos 4 pilares nos permite pasar de la simple observación de una gráfica a la certeza analítica de que una función es estable, predecible y continua en todo su recorrido. Muchas gracias por su atención.